Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo resumen semanal. Resumen semanal número 291, solo quedan 9 resúmenes semanales para dar por concluido este año, que dije en el resumen semanal que iniciábamos el sexto año, pero es que creo que empezamos ya el séptimo año, no lo sé, en fin, una locura. Bueno, ¿cómo ha ido transcurriendo la semana? Pues mirad, me pilláis justo antes de hacer el mantenimiento semanal de los acuarios, así que están todavía, bueno, están un poquito de aquella manera, ¿vale? No están lo bonitos que tendrían que estar, pero bueno, para que veáis que en una semana tampoco se acumulan algas así en plan a lo bestia, ni cosas de estas raras. Bueno, esta semana estuvimos haciendo en el último vídeo, no sé si lo visteis, este enraizado, por así decirlo, este fijamiento del Monte Carlo sobre los tronquitos y tal, que lo hicimos con bridas y bueno, es un método que, vale, algunos me dijisteis que iba a flotar, ahora en el momento, por cierto, estoy viendo que no está funcionando, ay, que se me llena de caracolitos, el skimmer de superficie, bueno, caracolitos y restos de plantas, que lo tengo que quitar. Vale, ya está funcionando. ¿Veis qué fácil? La verdad es que, a ver, el Egein funciona bastante bien si no se le cuela ningún caracol. En el momento que se le cuela un caracol, hasta luego, Mari Carmen. O sea, es una locura. Pero bueno, cositas aparte, ya está funcionando el skimmer, así que en un segundo está sin residuos en la superficie. Bueno, lo que íbamos comentando, me dijisteis eso, que iba a flotar y tal. Bueno, vosotros ya veréis como al final, cuando vaya haciendo los macizos, al final el Monte Carlo lo que va a hacer es recubrir el tronco, y como sí que tiene grietecitas y tal, vale, pues las raíces van a ir buscando todas esas grietecitas y no va a haber mayor problema. Así que nada, veremos el resultado final de todas formas, que aún es pronto para adelantarlo. Yo calculo que en unas cuantas semanas, 3-4 semanas, ya estará bastante mejor asentado y yo creo que irá a su sitio. Pero bueno, que iremos viendo la evolución. Las bridas se las puse en vez de hilo porque yo soy un manco para atar hilo y una persona solo dentro del agua atando con hilo musgo o cualquier otro tipo de planta de un tronco puede ser una catástrofe, así que yo dije, mira, vamos a lo fácil, le metemos una brida y que sea lo que Dios quiera, y por eso le hemos metido las bridas en vez de otra cosa. Por lo demás, el acuario está perfecto, yo creo que hemos ganado, la verdad. Disfrutamos más del Cyperus elferi en la parte trasera, los troncos disfrutamos más de ellos, yo qué sé, antes lo teníamos invadido por esa pinatifida, ahora sí que es verdad que la cosa cambia. Vamos a ver qué tal van evolucionando. Ahora, en teoría, tiene que haber mucho más potasio disponible para las plantas, para todas y cada una de ellas. No es tan bestia la absorción de nutrientes por parte de esta higrófila piratífida como sí que lo era antes, y yo creo que ralentiza también el crecimiento de las plantas. Vamos a ver, yo creo una semana o 2 semanas ya notaremos si se nota para bien o se nota para mal. De aquí a nada sí que es verdad que tengo que empezar con las podas del Physidens y a retirar un poquito, porque es que tengo una barbaridad. O sea, mirad esta cantidad de Physidens que hay por aquí. El cristalito de adelante lo tengo sucio en esta parte. En fin, una semana sin mantenimiento es lo que tiene. Pues nada, el Physidens, que es una bestia, cuando dice de tirar, tira como un demonio. Esta piedrecita, tío, se pone de fea, así con el verdín este por encima. Tengo que comprar luego una rasqueta y haremos un vídeo de cómo limpiar los sólidos del acuario. Pero bueno, eso más adelante. Seguimos. Bueno, el agua negra es que marcha así, estuvimos añadiéndole, también lo comentábamos en el vídeo aquel de la pinatifida, le añadimos 4 brotes de pinatifida para que vaya creciendo emergido, y a ver, este está a punto de salir emergido, y por aquí estos pues más o menos igual, las hojas que estaban en sumergido, obviamente al salir emergido con pocas condiciones de humedad, pues se están secando, pero el resto de hojas la verdad es que vamos a ver cuando vayan despuntando para arriba, si se adaptan bien a las condiciones de emergido. Por lo demás, la verdad es que todo este tronco lo tenemos que recubrir de vegetación, aunque le meta un poco de sombra a la rotala que hay debajo, que es esta rotala Vietnam, pero bueno, no pasa nada. Como veis, alguna alguita así en plan rara me sale, pues son blancas, se quedan así marrones por el tema de la diatomea, que bueno, es normal, pero mirad qué bien está creciendo esta rotala. Le tengo que poner esta semana el fondo al acuario y seguir. Tengo que ver con Alejandro qué plantas metemos en emergido y ya está. En cuanto a los peces, pues ya los visteis por aquí, mirad, por aquí tenemos a un macho. Me comentáis que había más de un macho. Puede ser, a ver, es que estos peces es bastante complicado cesarlos. Sí que es verdad que con uno la lleva así, o sea, lo lleva así.
a tope. Entonces le va metiendo unas persecuciones por todo el acuario y los tiene a todos ahí acomplejados, medio escondidos. Estos dos son los que más cara le meten a este. Pero bueno, yo creo que meteremos más para, para ver si conseguimos más hembras y que no haya aquí mucha guerra. Pero bueno, por lo demás la verdad es que no pasa nada. Ahora les echaré de comer, que ya estarán hambrientos y poquito más. Así va el agua negra. Le tengo que meter ahora con el cambio de agua más taninos, que lo dejé muy clarito para grabar el vídeo, y le tengo que meter más taninos. Y por lo demás el foco, pues bueno, tengo que ver. Ahora que cobramos a primeros de mes, veremos si le metemos un foco de estos nuevos o no. Ya os digo, son unos que venden en Amazon y no sé si valen, pues eso, unos de 40 a 45 euros. Y por lo demás, nada, a disfrutar de este acuario y de estos bicharracos que ojalá, madre mía, sí, para grabarlo de cerca, yo no sé ni cómo pude grabar el vídeo de lo activos que son. Ojalá y los podamos llegar a criar aquí en cautividad, aunque sea algo difícil, pero bueno, que lo intentaremos, ¿vale? Por intentarlo, que no sea, de momento alimentación ya visteis que se estaban llevando lo mejor de lo mejor, comen prácticamente mejor que yo estos peces, así que a seguir disfrutando de ellos. Vamos allá. Bueno, en el acuario marino, que sigue evolucionando positivamente, ya me estuvisteis comentando en el resumen semanal qué pececitos queréis que metiésemos para el próximo mes, así que nada, muchas gracias de verdad a todos y lo tendré muy en cuenta para hacer la compra ya de cara a este mes. Una parejita tenemos casi segurísimo que van a caer para este acuario. Y nada, me toca ya ponerle la calefacción porque estamos ya rozando los 23 grados y 8,9 dentro del acuario. Así que no me gusta que baje de 24 grados. La ponemos pero ya y comienza oficialmente hoy la conexión de termómetros y de calentadores aquí en los acuarios. Es una, por así decirlo, no voy a decir la palabra por si hay menores, pero es una faena, la verdad, tener que estar ya gastando luz. Más aparte de la que ya gastan los acuarios. Pero bueno, todo sea por los suscriptores. En fin, os podéis añadir a la campanita de miembros del canal. 99 céntimos os cuesta para apoyar a proyectos como este. De momento somos 12 miembros ya. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos apoyáis. Y evidentemente YouTube se queda a la mitad, así que esos 6 euros irán para invertirlos aquí en los proyectos. Bueno, seguimos. Bueno, proyectitos, así va el holandés. Madre mía, esta semana lo que he hecho en este acuario básicamente ha sido meterle un chute de potasio a lo bestia y la verdad es que porque estoy ahora haciendo pruebas con el abonado de Trópica, estoy añadiendo un poquito de potasio extra y se me han disparado los macizos a saco, o sea que me toca meterle ya un cambio bueno de agua. Le limpié el filtro el otro día, entonces bueno, por parte de nitratos no va a ser. Pero sí que es verdad que esta semana en los dos acuarios, tanto en este como el de la cocina, he notado algo de crecimiento de algas en los cristales. Así que tendré que andarme con ojo y sobre todo con las dosis de abonado. No pasarme, por lo demás, acuario estable, sigue todo bien, más o menos, y cogiendo nociones básicas para el montaje final de nuestro holandés. Sí que es verdad que la Monte Carlo ya tiene más o menos 3 dedos de grosor y le tengo que meter una poda seria, porque si no, esto se nos va a ir de manos. La verdad es que ahora mismo no me gusta nada cómo está este holandés. Me está pidiendo tierra. Y que me pida tierra este holandés significa que una de dos. O montamos otro holandés en este acuario ya con un sustrato bien, un sustrato a tope nutritivo, o bien nos compramos una urna y hacemos ya el holandés en plan grande, porque con este pequeño, para este pequeño tengo otros planes. La verdad, tengo que rellenarlo, tengo que hacer el cambio de agua y lo tengo lleno de filamentosa. No le puedo añadir ningún anti-algas, porque si le metemos anti-algas para controlar esa filamentosa, nos cargamos a la un micrantemoides, que es la planta que tenemos, y la filamentosa y esta luz se ve que se llevan genial, entonces pues tenemos ahí un poco de conflicto. En fin, cosas que pasan, cosas aparte, es lo que hay. Y la verdad es que no me da miedo ni enseñarlo, ni me avergüenzo ni nada. Simplemente es un acuario de 3 litros que le metemos abonado, le metemos de todo y está un poquito desequilibrado. Pero nada más, igual que este holandés que lo tenemos aquí a tope. Le tengo que meter tijera para controlar esos macizos y meterle un buen mantenimiento. Esto es cosa de... Hoy se me van a ir en el mantenimiento, calculo que unas 2 horas aproximadamente, pues tengo que meter tijera en este y en el de la cocina, que si queréis, vamos ya a verlo. Pero antes mirar a esta bestia, la hemos pillado durmiendo, que son las 6 de la tarde, que te despiertes, que están aquí tus followers. ¡Ven aquí! 7,5 kilos de bicho, ¿eh? Lo trajimos con 3,5 kilos, ha engordado 4 kilos en cosa de un mes y una semana que la tenemos.
La trajimos el día 4 de... No, espérate, un mes, justo va a hacer ahora. La trajimos el día 4 de octubre y estamos a día 1 de noviembre, o sea que mirad, el bicho. Más de duplicar su peso y su tamaño en solo un mes. Este pequeño Bracot de Weimar, mirad qué pedazo de patas tiene. Tiene unas patas. Oye, las uñitas no se las hemos cortado y la verdad es que con las carreras que se pega, las tiene bien afiladas. Aquí tenemos una botellita de agua caliente que le encanta su calefacción y no le gusta que la toquen. De aquí a nada le empezarán a salir los dientes nuevos. ¿Has estado comiendo tierra de plantas? Sí, has estado comiendo tierra de plantas, maldito perro. En fin, mola un montón. Está aquí en su cama, ya reventó la caja obviamente, y está aquí en su cama, que de momento no la ha roto. Recemos para que no lo haga, la dejaremos ahí con su patito. Vamos al acuario de la cocina. Adiós, trufilla firulais, que hay que enseñar a Coco, hoy también. Bueno, en este acuario que no hemos podido hacer nada, por aquí tenemos a Coco, el dueño y señor, ya sabéis, de este canal y de esta casa y de todo en general, propietario de este acuario y el que él está tomando las decisiones fundamentales de ese acuario. Bueno, me habéis comentado mucho sobre este montaje, sobre cómo iba a evitar que el sustrato, que ya veis el nivel que tiene, se vaya para abajo y demás. Va a ser fácil, ¿vale? Este acuario va a tener un arranque en seco y ese vídeo lo vais a ver esta semana, que me tengo que poner manos a la obra. Tengo que hacer muchas cosas esta semana, espero que me dé tiempo, ¿vale? Que como siempre me pongo aquí a decir muchas... Pues, madre mía, mirad quién ha llegado. ¿Quién ha llegado aquí? Y diréis, ¿cómo se lleva con Coco? Pues más o menos. La verdad es que no lo soporta mucho el perro a Coco, más que nada por los graznidos que mete. Coco, no te metas ahí, ¿eh? Es demasiado ruidoso Coco y entonces al perro no le gusta mucho, se da la vuelta y se va cada vez que lo escucha. Y Coco pues se asusta, así que de momento la relación es cordial. Pues eso, que tengo que hacerlo a lo largo de esta semana. Voy a utilizar el Monte Carlo que me ha sobrado y veremos si es suficiente o no. Si no es suficiente, pues pido alguna que otra tarrina más y ya está, porque no va a ser un tapizado a lo bestia por todo el acuario de Monte Carlo. Simplemente por determinadas zonas estratégicas que ya explicaremos en el próximo vídeo. Coquillo, ¿vamos para el acuario a la cocina? ¿Nos das permiso? Pues hala, vamos al lío. Uy, cómo le gusta a mi Coquillo. Ay, no me des pepillas. Ya se saca la comida y me la da para engargantarme. Que no me des comida. Bueno, pues me sobró todo esto y esto pues es lo que utilizaremos para hacer el DSM. Que la verdad es que, a ver, yo creo que si lo voy separando bien en racimeters y tal, tenemos para cubrir buena zona. Y en ese DSM utilizaremos un producto que yo creo que es una maravilla y que nos va a ayudar bastante a mantener los niveles de humedad constantes y demás. Pero bueno, ya lo explicaremos. El gambario, ¿cómo está? Pues espectacular, madre mía, lo de la pipeta, de verdad, Paco. O sea, cambia ya la de cristal y limpia la de cristal. ¿Qué manía tienes? Bueno, pues ya visteis en ese vídeo cómo transformamos en este acuario y disfrutábamos un poquito más de estas rocas, las podíamos ver. Pero, lo dicho, no está lo más bonito que me podría estar porque me toca mantenimiento ya. Por lo demás, mirad las rotalas, qué color tienen. Madre mía, eso sí, la Starhorn aquí representando, ya te irá ya. Y si no las algas te comerán, mirad qué espectáculo de rotalas, ¿eh? Pues así me gusta, que estén así las rotalitas, burbujeando a tope, un acuario sano y saludable. Y las gambitas por aquí, que por cierto ya se deja ver alguna cría. El otro día cuando retiré la Monte Carlo, me salió alguna cría. Y sí que es verdad que me comentasteis en el resumen semanal que cada vez se veían menos gambas. Y es cierto, últimamente alguna baja he visto y no sé a qué achacarlo, si al abono, no al abono, no lo sé. Tendremos que hacer un seguimiento de cerca porque sí que es verdad que en el holandés, que utilizo el mismo abono, ahí me están criando. O sea, son descartes que metí hace ya muchísimo y van saliendo ahí gambitas nuevas. Entonces, bueno, a saber. En fin, pues no hay nada más que contar, gente. Voy a meterle ya mano a los acuarios, que los mantenimientos hay que hacérselos todas las semanas rigurosamente. Me quedo por aquí trabajando, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, felices, gente. ¡Adiós!